Bueno, eh, hoy nos toca hablar de los principios generales de la endocrinología eh, para entender básicamente cómo funcionan las hormonas. Básicamente lo primero que debemos, esta es la clase de esta semana, este es el práctico de esta semana, y lo primero que tenemos que contestarnos es ¿qué es una hormona? Eh, Antes que contestar qué es una hormona, debemos decir que las glándulas pueden ser endócrinas o exócrinas. Las glándulas endócrinas son aquellas que liberan su contenido y su producción al medio interno, mientras que las glándulas exócrinas las liberan al medio externo. Por ejemplo, el páncreas tiene un componente exócrino que libera su contenido a la luz duodenal, esto es exócrino, las sudoríparas son exócrinas, las salivales son exócrinas, etcétera, etcétera, etcétera. Las exócrinas, sobre todo, las vamos a ver en digestivo y vamos a tratar de definir qué es una hormona. Y básicamente una hormona es una sustancia química secretada por células especializadas de ciertos órganos. También las hormonas están en vegetales, no son en animales, que volcadas a la sangre básicamente excitan, inhiben o regulan la actividad de otros órganos o tejidos. Esto es una hormona. Eh, el sistema endocrino puede estar agrupado en órganos denominados glándulas o puede estar difuso en diferentes tejidos. Los sistemas endocrinos difusos los vamos a revisar sobre todo en fisiología digestiva, mientras que las glándulas endócrinas, es decir, la agrupación en órganos de células productoras de hormonas, son la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales, el páncreas, el ovario y los testículos. Para poder entender la lógica general de las hormonas, vamos a evaluar juntos 8 particularidades operativas de las hormonas. La primera particularidad operativa de las hormonas, en dónde está la célula en la cual tienen que actuar. La célula en la cual tienen que actuar se denomina célula blanco. Es decir, ¿dónde está la célula blanco? En este sentido, entonces, nosotros vemos que en función de dónde está la célula en la que actúa una hormona, las hormonas o los sistemas hormonales se clasifican en endócrino hacia adentro, exócrino hacia afuera, y los endócrinos pueden ser endócrinos a distancia, parácrino. El parácrino básicamente actúa en las células vecinas a la célula que produjo la hormona. Autócrino, la hormona es expulsada de su célula productora, pero actúa sobre la misma célula productora por receptores de membrana externos, o intracrino o intracrino. Básicamente la hormona nunca sale de la célula y actúa dentro de la célula que produjo esa hormona sin salir al exterior. Entonces, endócrino, las hormonas que entran a la circulación y se unen a un receptor en la célula blanco a distancia. Parácrino, las hormonas que se unen a células cercanas ejerciendo su efecto. Autócrino, la hormona ejerce su efecto en el receptor de la misma célula. E intrácrino, la hormona actúa dentro de la célula sin salir de la misma. ¿Esto queda claro? Sí. Sí. Bien.
Entonces, aquí tenemos un ejemplo de hormona parácrina. La célula produce la hormona, genera la exocitosis de la hormona, y esta hormona actúa en la célula vecina, que tiene un receptor específico para esta hormona. La autócrina, la hormona es eliminada por la célula y entonces vuela y aplica sobre un receptor de la misma célula, generando el efecto sobre la misma célula. El parácrino básicamente necesita una célula vecina para actuar, actúa en la célula de al lado. Este fue el primer mecanismo operativo de las hormonas. El segundo mecanismo operativo de las hormonas tiene que ver con que la concentración de una hormona no es constante todo el tiempo, sino que las hormonas tienen un ritmo de liberación. Este ritmo de liberación oscila durante el día. Por eso es importante entender que este ritmo de liberación puede ser controlado por el sistema hormonal mismo, por el sistema nervioso central, por la nutrición y por efectos del medio ambiente sobre el individuo. Un ejemplo concreto es la liberación de cortisol. Aquí tenemos los niveles de cortisol que tienen pico alrededor de las 6 de la mañana y valle alrededor de medianoche, en contraposición con la hormona capaz de apagar todo el sistema endocrino, que es la melatonina. La melatonina es producida por la epífisis opineal cuando la oscuridad sobreviene en el ambiente. El pico de melatonina se contrapone, que es a medianoche, se contrapone con el valle de cortisol. Claramente el cortisol es el que va a activar todo el sistema circulatorio y el sistema metabólico, y esto explica por qué, por ejemplo, los infartos agudos de miocardio se dan sobre todo a la mañana temprano, la hipertensión severa se da sobre todo a la mañana temprano, y también explica por qué esta desactivación neurohormonal alrededor de las 6 de la tarde produce un cansancio físico muy importante y en algunos casos de depresión psíquica. De hecho, los suicidios, ¿sí?, por efecto hormonal, se dan fundamentalmente después de las 6 de la tarde. Las concentraciones hormonales en plasma fluctúan durante el día. Las mediciones al azar no sirven. Si yo tengo que controlar el nivel de una hormona, lo tengo que controlar para una determinada hora en particular. No reflejan el estado endocrino de ese individuo si yo lo tomo al azar. El patrón de liberación hormonal que reconoce un ciclo diario se denomina ritmo circadiano. Circo de círculo, diano de día. Ritmo que tiene un ciclo durante 24 horas. El nivel de hormonas cambia con el insomnio, con la luz, con el estrés, con la enfermedad, con la función hepática y renal, y básicamente con el patrón circadiano. Esto quiere decir que situaciones de estrés, sobrecarga de luz, pueden generar alteraciones hormonales. De hecho, una mujer estresada, con fuerte estrés puntual, puede dejar de menstruar básicamente porque el estrés interfirió con la secreción cíclica de sus hormonas. Entonces, este fue el segundo mecanismo operativo de las hormonas. Hay un tercer mecanismo operativo de las hormonas que vamos a revisar. Ya revisamos dónde van, ya revisamos cómo se liberan. Y el tercer mecanismo a tener presente es cómo se transportan desde la célula productora hacia el órgano blanco. En este sentido, el transporte hormonal básicamente genera una circulación de la hormona en el plasma. La glándula libera
esta hormona al plasma y esta hormona viaja en el plasma. Las hormonas en la circulación pueden circular libres o unidas a proteínas transportadoras. La fracción libre de la hormona es la que actúa sobre el receptor y la fracción unida a proteínas transportadoras no actúa sobre el receptor. En general, la fracción libre de las hormonas transportadas es muy pequeña. Básicamente están unidas a proteínas y esto tiene algunas ventajas operativas muy importantes. ¿Qué significa? Que cuando cuando la hormona se sube al colectivo que la lleva, que es la proteína, no puede actuar. Para actuar tiene que bajarse del colectivo, es decir, bajarse de la proteína. La unión de las hormonas a las globulinas, básicamente a la albúmina, aumentan la vida media. Y ahora viene una pregunta. ¿Qué es vida media? ¿Alguien sabe qué es vida media? Hello. ¿Alguien sabe qué es vida media? No. 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 Vida media es un concepto farmacológico. Vida media es el tiempo necesario para reducir al 50% la concentración plasmática de una determinada molécula. Esto puede ser un fármaco o también aplica perfectamente a las hormonas. Entonces, al estar dentro del colectivo que la transporta, que son las globulinas, la vida media de la hormona aumenta, porque claramente no es eliminada por el sistema excretor. Regula el hecho de que sean transportados a proteínas, regula la actividad de las hormonas al determinar qué cantidad de hormona es la fracción libre que se unirá al receptor. Estas son ventajas operativas muy importantes que básicamente hacen a la unión de las proteínas de las hormonas a las proteínas transportadoras. Muchas proteínas transportadoras son globulinas sintetizadas por el hígado. De hecho, cuando hay enfermedad hepática y el hígado no puede sintetizar estas proteínas, no hay colectivos para llevar a las hormonas son liberadas al plasma y esto genera alteraciones en la vida media hormonal y alteraciones en la actividad hormonal, generando trastornos endocrinos. ¿Esto se entendió? Sí. Bien. Sí. Finalmente, las hormonas ya hablamos de cómo se liberan, ya hablamos de cómo se transporta, ya hablamos de que hay un órgano blanco, pero ¿por qué las hormonas no actúan en todas las células? Las hormonas no actúan en todas las células. Las hormonas actúan básicamente en células que las están esperando. Células que tienen un sistema llave-cerradura muy específico con receptores. Yo creo que ustedes ya vieron receptores en química, así que lo vamos a ver relativamente rápido. El efecto de las hormonas en las células básicamente depende de que los receptores tienen una alta afinidad por esa hormona. La afinidad determina la facilidad con la que se separa y se une la hormona a su receptor. La otra cuestión es la especificidad. Digamos, la especificidad hace que esa hormona se una solamente a su receptor y a ningún otro receptor para poder generar un efecto en el órgano blanco que está esperando la llegada de esa hormona. Hay enfermedades endocrinas cuando la hormona está elevada o baja o fuera de las cifras normales en plasma, cuando el receptor está alterado, y en este sentido puede no estar presente, como en el caso de la diabetes tipo 2, donde los receptores de la insulina no están presentes, y estar presentes, pero el número de receptores es escaso. ¿Esto se entendió? Hello. Sí. 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 Háblenme porque me hace sentir como Adán
en el Día de la Madre, si no, ¿eh? Bien. El efecto de las hormonas en la célula básicamente puede ser agonista, es decir, generar un fenómeno determinado celular. Pero siempre decimos que en fisiología para cada efecto agónico hay un efecto antagónico, con lo cual las hormonas pueden antagonizarse, oponerse a otras hormonas teniendo un efecto antagonista, es decir, que bloquea el efecto de la hormona receptor. Los receptores se clasifican en citoplasmáticos, nucleares y de membrana o membranales. En cuanto a los receptores intracelulares, esperan a la hormona dentro de la célula. La hormona ingresa por endocitosis, hay un receptor hormonal, este receptor hormonal unido a la hormona puede generar un efecto sobre el ADN del núcleo. En el caso de la tiroides, por ejemplo, es un efecto inhibidor. Aquí tenemos entonces la hormona que ingresa a la célula, que actúa sobre el ADN, genera un ARN mensajero y los ribosomas producen la proteína que va a generar finalmente el efecto hormonal. Estos son receptores intracelulares. Existen dos tipos de receptores intracelulares, estimulantes e inhibitorios. Por ejemplo, los esteroides tienen receptores intracelulares estimulantes, pero la hormona tiroidea tiene receptores intracelulares inhibitorios. Los receptores hormonales esteroides no se unen al DNA y el complejo esteroide activa la transcripción de DNA. Bien, los receptores intracelulares son frecuentemente nucleares, regulan la transcripción genética, regulan la síntesis de proteína, y un ejemplo de hormona con receptores intracelulares son la tiroidea, la vitamina D y los esteroides. Los receptores de membrana básicamente tienen una lógica diferente. Los receptores de membrana reciben la hormona y generan mensajeros que activan la cascada de señalización. Este es el ejemplo de la insulina, que básicamente activa la apertura de los canales de glucosa y potasio para que la glucosa y el potasio ingrese a los tejidos insulinodependientes. La respuesta inhibitoria o activadora depende de las proteínas G. Esto ya lo vieron en química, pero tengamos en cuenta que hay proteínas G, S de stimulus, de estimulante, que estimulan la adenisiclasa, hay proteínas GI, I de inhibición, inhibidoras de la adenisiclasa, y hay proteínas GQ, que básicamente fosforilan las lipasas. La unión de hormona y receptor básicamente va a generar estas cascadas de señales que a su vez va a inducir la síntesis de algunas sustancias intracelulares y el efecto hormonal. ¿Qué diferencia hay entre los receptores adrenérgicos? Vemos que cuando un receptor llega, la hormona llega a un receptor, la proteína G se activa, se genera AGMP o GDP, esto se une a la cadena productora de ribosomas que induce la producción de la sustancia determinada. Según el tipo de proteína G, por ejemplo, la adrenalina puede elevar o reducir el AMP cíclico, la misma hormona, en función del mismo receptor, pero cambiando la proteína G, puede tener efectos absolutamente agónicos o antagónicos.
Cada tipo de receptor tiene una proteína G diferente. Según el tipo de proteína G, las catecolaminas pueden elevar o reducir el AMP cíclico. Aquí tenemos la adrenalina que actúa aquí, actúa aquí, actúa aquí, y básicamente la adrenalina, si tiene su receptor un intermediario de proteína GS, eleva el AMP cíclico. Si tiene una GI, reduce el AMP cíclico. La elevación del AMP cíclico genera relajación del músculo liso, por ejemplo, bronquial, uterino. La reducción del AMP cíclico por proteína GI genera estimulación de los receptores alfa y esto genera contracción del músculo liso. Y a su vez hay proteínas Q que interfieren o activan la IP3 y la roquinasa, como en el caso que vimos de la angiotensina 2, los receptores B1 de la hormona antidiurética, etcétera, y etcétera. ¿Este concepto se entendió? Sí. Sí. Bien. Los receptores hormonales básicamente pueden cambiar su concentración de membrana. Los receptores de membrana pueden cambiar la cantidad de receptores de membrana por superficie, por unidad de superficie. ¿Qué quiere decir? Que hay circunstancias en las cuales hay más receptores y hay circunstancias en las cuales hay menos receptores. Por ejemplo, si una hormona, si una hormona sobreestimula una determinada célula, esa célula se defiende de la sobreestimulación hormonal poniendo en marcha un mecanismo lento de endocitosis de receptores, y esta endocitosis de receptores reduce la concentración de receptores de membrana. El receptor es destruido dentro de la célula y ello produce una regulación a la baja, regulación que también en inglés se la denomina down regulation. Es decir, por un mecanismo lento hay una regulación en baja o down regulation por endocitosis cuando una célula es sobreestimulada por un determinado receptor. Este como mecanismo lento. Como mecanismo rápido de reducción o de inhabilitación de receptores de membrana, tenemos la desfosforilación. También hay un mecanismo en contrario, que aumenta la concentración de receptores de membrana, denominado regulación en alta. También en inglés lo van a leer como up regulation. Cuando la hormona es poca en el medio externo, la célula dice, ¿qué pasa que no me estimulan? Hay poca hormona afuera. Entonces, por exocitosis aumenta la concentración de receptores de superficie perdón, para pescar la poca hormona que hay circulando fuera de la célula y conservar el efecto hormonal. Esta regulación en alta también se denomina up regulation. ¿Esto se entendió? Sí. ¿Seguro? Sí. Sí, sí. Bien. El quinto mecanismo importante general de las hormonas tiene que ver con que obviamente el efecto hormonal no puede ser eterno, debe limitarse. Entonces, ¿cómo se interrumpe el efecto de las hormonas? Y básicamente aquí entra el concepto de depuración hormonal. La depuración hormonal se puede producir por hidroxilación u oxidación, por glucorilación, sulfatación, reducción con glutatión, y básicamente la hormona hidroxilada, oxidada, sulfatada o reducida se elimina por hígado y por riñón. Esto es muy importante porque la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal evita la eliminación de estas hormonas depuradas que, a pesar de haber sido alteradas químicamente,
todavía pueden mantener un efecto. Con lo cual, la insuficiencia hepática o renal puede generar hiperacción hormonal por aumento de la vida media de las hormonas en plasma. Básicamente, también, más allá de la depuración, las hormonas pueden meterse dentro de la célula, el complejo hormona-receptor se degrada por lisosomas dentro de la célula. Estos son los dos mecanismos centrales de depuración. Una pequeña fracción de hormonas muy pequeña, muy poco significativa, se elimina sin cambios, por ejemplo, por bilis o por orina. Un ejemplo clínico de todo esto es, por ejemplo, cuando hay tumores suprarrenales productores de catecolaminas, básicamente de adrenalina, nosotros podemos dosar en orina el producto de degradación de la adrenalina, que es el ácido vainillil mandélico. El ácido vainillil mandélico nos está hablando de cuánta concentración de adrenalina hay en plasma y de, por lo tanto, cuánto ese tumor suprarrenal produce, generando los efectos, obviamente, de la activación adrenérgica que esto contempla. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. La depuración hormonal tiene un ritmo de depuración y a esto se lo llama tasa de depuración metabólica. Metabolic Clearance Rate. Metabolic Clearance Rate, MCR, ¿sí? Tasa de depuración metabólica. El MCR es la suma de la liberación hormonal de todo el organismo. Este proceso incluye degradación hepática y renal por procesos enzimáticos señalados en la figura, de los cuales ya hablamos. En algunas enfermedades se miden las hormonas o sus metabolitos en orina para evaluar la función del órgano endocrino en particular. Esto ya lo comentamos. Entonces recuerden que la eliminación biliar y renal de estas hormonas parcialmente inactivadas por interferencia con otras moléculas es muy importante. Bien. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Sí. Sexto, mecanismo operativo general de las hormonas. Obviamente, las hormonas son liberadas por un complejo mecanismo de control. Este complejo mecanismo de control básicamente tiene tres lógicas de regulación. Tomemos, por ejemplo, la TSH, la hormona tirotrofa secretada por la hipófisis, básicamente estimula a la tiroides que produce T3 y T4. Pero la T3 y T4 van a llegar nuevamente a la hipófisis o glándula pituitaria, inhibiendo la eliminación de más TSH. A esto se lo llama regulación negativa. También lo van a leer como feedback negativo, retroalimentación negativa. El segundo mecanismo es típico del ovario. El ovario, durante la etapa proliferativa, durante la etapa estrogénica, produce estradiol. El estradiol impacta sobre el hipotálamo y la hipófisis, produciendo más hormona LH o luteinizante, que vuelve al ovario, produciendo más estradiol, más estimulación hipofisaria, más LH, y vuelve al ovario, generando una espiral que finalmente, por ejemplo, conduce por elevación de la LH a la ovulación. Este mecanismo se llama regulación positiva. Hay un tercer mecanismo de control hormonal que es la regulación por producto. La paratiroides, que son 4 garbanzos que están por detrás de la tiroides, produce paratrohormona. La paratrohormona impacta sobre los huesos, activando a los osteoclastos, remueve matriz ósea
y el calcio que estaba en la matriz ósea es liberado al plasma, generando la paratrohormona el aumento del calcio plasmático. Ese aumento del calcio plasmático impacta sobre la paratiroides, inhibiendo la mayor producción de paratrohormonas. Es decir, el calcio le dice, che, ya estoy aquí, no produzcas más. Y entonces se reduce la producción de paratrohormonas. Este mecanismo se llama regulación por producto. ¿Se entendió los tres circuitos? Sí. Sí. Bien. Sí, profe. La alimentación puede básicamente interferir muchísimo sobre los controles hormonales. Ejemplos son ingesto de la glucosa, en la liberación de la insulina, o los niveles plasmáticos de calcio que tienen que ver con la dieta en la regulación de la paratrohormona. Pueden ser múltiples los factores nutricionales que regulan las hormonas. La regulación de insulina es también regulada por ejemplo, más allá de la glucosa, la concentración de aminoácidos. Bien, séptimo y penúltimo mecanismo operativo de las hormonas. Los tipos químicos de cada molécula hormonal influyen sobre su efecto final. Y entonces tenemos, pregunta de examen, tipos de hormonas. Esteroideas, cortisol, aldosterona, estrógeno, progesterona y testosterona, sintetizadas en base a la molécula del colesterol, no esteroideas, proteicas, de grande a chico, proteicas, peptídicas, aminoacídicas o glucoproteicas. Las proteicas son hormona de crecimiento, prolactina, paratiroidea, calcitonina, insulina y glucagón. Los peptídicos son básicamente la antidiurética, la oxitocina, la melanocito estimulante, que básicamente determina el color de la piel, la somatostatina y la liberadora de tirotrofina. En cuanto a los aminoacídicos, tenemos a las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, a la melatonina y a la teroxina. Y en cuanto a las glucoproteínas, tenemos fundamentalmente las hormonas sexuales, la FSH, la LH, la tiroestimulante, que es la TSH, y la gonadotrópica. Entonces, tipos hormonales. Hormonas peptídicas, como la endotelina o la insulina, hormonas derivadas del colesterol, como todas las hormonas glucocorticoides que acabamos de nombrar, hormonas derivadas de los aminoácidos, como la T3, T4 y las catecolaminas. ¿Sí? Último mecanismo operativo de una hormona. ¿Dónde se producen? ¿Y cómo se producen estos mecanismos operativos? Este esquema es importante que lo memoricen y lo recuerden porque tiene muchos de los conceptos que redondean la acción hormonal. De hecho, en las glándulas adrenales, en la médula, en la corteza, perdón, se produce aldosterona que regula el balance de sal y agua, corticoides, básicamente cortisol, que controla las funciones básicas del cuerpo, actúa como antiinflamatorio, mantiene el nivel de azúcar en sangre, la presión sanguínea y la fuerza muscular, regula el balance de sal y agua. La hipófisis o glándula pituitaria produce vasopresina, que ustedes conocen bien, produce la corticotrofina, que es la que regula la función suprarrenal, produce hormona de crecimiento, produce hormona luteinizante, es decir, que induce la ovulación y el cuerpo hemorrágico después de la ovulación se transforma en cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Luteus en latín es amarillo, de allí que es una hormona luteinizante, y hormonas estimulantes de los folículos como la folículo estimulante o FSH, que controlan las funciones reproductoras y características sexuales tanto en el hombre como en la mujer.
La hipófisis produce oxitocina que estimula la contracción de muchos músculos lisos, vaginales, uterinos, de conductos galactóforos, de conductos espermáticos, de vesícula seminal. La hipófisis produce prolactina que inicia y mantiene la producción láctea en los senos. La hipófisis produce hormona estimulante de la tiroides que estimula la producción de secreción de hormona tiroidea. Los riñones también son glándulas endócrinas. Ustedes ya conocen bien la renina, la angiotensina, la eritropoyetina. El páncreas produce glucagón e insulina. Los ovarios producen estrógenos y progesterona. La paratiroides, paratormona y la tiroides T3 y T4. Recuerden, foto de este esquema, a memorizarlo porque ayuda un montón a integrar y conocer el mundo general de las hormonas. Aquí está un poco lo que acabamos de decir. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No, no. No. Nos tomamos 3 minutos y seguimos. ¿De acuerdo? Ok.
Bien, ¿estamos? Sí, ¿Quién es el señor que está en el centro de la pantalla? ni idea. Ni idea. No, ¿Les suena Barenboim? no. Barenboim es No. uno de los más importantes directores de orquesta del mundo, posiblemente el más importante ahora. Es argentino, fue director de la Filarmónica de Berlín, fue director de la Filarmónica de Israel, fue el primero que generó una orquesta conjunta de palestinos e israelíes y es sin duda una figura mundial. El tipo es un genio. Estuvo en el Teatro Colón, es un tipo fuera de serie. Y es un orgullo para todos nosotros, así que recuerden a Barenboim. En este sentido, el sistema hormonal tiene un director de orquesta que básicamente le da la orden a los diferentes músicos para poder generar una música coordinada, que es el sistema hormonal en funcionamiento. El director de orquesta del sistema hormonal es claramente la hipófisis y el hipotálamo. El sistema está en lo que se llama diencéfalo y básicamente el hipotálamo, que está está debajo, ¿sí?, del tálamo, que se denomina fisis en griego, genera una glándula que se llama hipófisis. Esta, recuérdenla, porque después hay una glándula arriba que se llama epífisis. Epi en griego es arriba. Hay una hipófisis y hay una epífisis. La hipófisis, junto con el hipotálamo, el conjunto de neuronas que está debajo del tálamo, son los directores de orquesta del sistema hormonal. El hipotálamo, básicamente, es capaz de reaccionar a cambios del medio interno y del medio externo. Es decir, por ejemplo, dolor, frío, calor, presión, estrés, o medio interno, osmolaridad, glucosa, sodio, otras hormonas. Todo esto genera que el hipotálamo dé órdenes tanto a la hipófisis anterior o adenohipófisis como a una prolongación hormonal una prolongación neuronal de las neuronas hipotalámicas, que es la neurohipófisis, para la liberación de hormonas. La neurohipófisis va a liberar oxitocina y hormona antidiurética, y todas las demás hormonas van a ser liberadas por la adenohipófisis. Entonces, desde el punto de vista funcional, la neurohipófisis es solo un almacén de hormonas, mientras que la adenohipófisis es una fábrica de hormonas. Y este concepto es importante que lo recuerden. Aquí tenemos el cuerpo calloso, tálamo, el hipotálamo y la hipófisis, que reside sobre una formación ósea que se llama silla turca. Entonces tenemos el hipotálamo, reactivo y receptor a cambios internos y externos, libera sustancias que dan la orden de que la hipófisis libere hormonas tróficas, es decir, hormonas que van a empujar a las glándulas periféricas que finalmente producen las hormonas efectoras que impactan sobre los órganos. Obviamente esto tiene mecanismos de feedback negativo o positivo que ya evaluamos. ¿Esto se entendió? Sí. Sí. Bien. El estímulo interno o externo informa al hipotálamo, que a su vez da órdenes de liberación a la hipófisis, que libera hormonas
eh, tróficas que estimulan a las glándulas periféricas a generar la hormona e inducir el efecto clínico buscado. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la regulación negativa que induce la producción de algunas hormonas que ya habíamos nombrado. En cuanto a la regulación negativa, estímulo, glándula, efecto, inhibición. Estímulo, glándula, efecto, inhibición. La hipófisis, la hipófisis posterior, también denominada neurohipófisis, no es una fábrica, es un depósito de hormonas que bajan del hipotálamo. Mientras que la hipófisis anterior o adenohipófisis produce las hormonas recibiendo por vía sanguínea factores liberadores producidos por el hipotálamo. Esto básicamente incorporan un sistema porta, ¿sí? Hipotálamo hipofisario. ¿Qué es un sistema porta? Un sistema porta es un sistema de capilar, conducto vascular capilar, capilar arteria capilar o capilar vena capilar. Esto es un sistema porta, capilar, conducto capilar. En este caso hay una capilarización de las arterias, el volcado venoso a la adenohipófisis que se vuelve a capilarizar. ¿Lo ven? Sí. Bien. Sí. Ok. El control hormonal está bajo estricta regulación del sistema nervioso, por ello se utiliza el término de sistema neuroendocrino. Algunos hasta hablan de un sistema psico-neuroendocrino, porque lo psicológico fuertemente influye sobre el control hormonal. El sistema simpático y parasimpático utiliza acetilcolina y noradrenalina, esto lo vamos a ver más tarde, no vamos a influir sobre esto. Entonces, esquema a recordar. Hipotálamo. El hipotálamo produce órdenes de liberación. La CRH, que básicamente Cortico Release Hormone, da la orden a la hipófisis que produzca adenocorticotrofina, ACTH. La adenocorticotrofina actúa en la suprarrenal, por ejemplo, generando cortisol. El hipotálamo genera una orden de liberación de producción de tirotrofina. Esta orden llega a la hipófisis y produce TSH, Thyroid Stimulate Hormone, hormona estimulante de la tiroides, que llega a la tiroides produciendo T3 y T4. El hipotálamo produce factores de liberación de hormonas sexuales, denominadas GnRH. GnRH. Estas, básicamente, en la hipófisis, ordenan la producción de folículo estimulante o FSH o luteinizante LH. Estas actúan en las gónadas, tanto en el hombre como en la mujer. El hipotálamo genera la Growth Releasing Hormone. Growth Releasing Hormone, la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Por vía sanguínea llega a la hipófisis que produce hormona de crecimiento que actúa en los tejidos. También el hipotálamo genera un factor inhibidor de la hormona de crecimiento que puede inhibir la producción de hormona de crecimiento, evitando el crecimiento de los tejidos. El hipotálamo genera un péptido productor de prolactina que induce en la hipófisis la producción de prolactina. Esta impacta sobre la mama, induciendo la producción de leche. El hipotálamo también produce un factor liberador de hormona melanocito estimulante, que básicamente es la que genera, por ejemplo, el color de nuestra piel en verano
cuando tomamos sol. Este esquema hay que saberlo. Foto, memoria, pregunta de examen. ¿Dudas? No, no. 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 Bien. Este es un poco más complejo, es el mismo esquema. Estímulos sensoriales desde el exterior o estímulos internos desde la concentración de algunas sustancias en sangre generan en el sistema nervioso central la respuesta del hipotálamo, que directamente almacena en la hipófisis posterior o neurohipófisis oxitocina y vasopresina. A su vez, el hipotálamo, por vía sanguínea, básicamente induce la producción hipofisaria de ACTH, corteza adrenal, de TSH, tiroides, T3, T4, de folículo estimulante, básicamente progesterona y estradiol, de luteinizante, que en el hombre puede producir testosterona, esto lo vamos a ver, de somatostatina. La somatostatina es un fármaco, es una hormona particular que tiene la característica de inhibir completamente a todas las glándulas a las cuales llega, y esta actúa, la somatotrofina, me confundí. La somatotrofina es la hormona de crecimiento, la somatostatina es la que yo les decía, prolactina, y básicamente hay también una vía de inervación directa en la médula suprarrenal desde el sistema nervioso central a través del sistema simpático que induce la liberación de epinefrina con los efectos catecolaminérgicos conocidos. Foto, memoria, pregunta de examen. ¿Avanzo? Sí, Sí. Esquema simplificado. CRH, CRH-RH, cortisol. Gonadotrófico, TRH, es lo mismo, ¿sí?, que acabamos de decir con un esquema simplificado. Obviamente, en la hipófisis anterior, o adenohipófisis, o glándula pituitaria anterior, hay células productoras de hormona, porque la hipófisis anterior, que recibe las hormonas liberadoras del hipotálamo, básicamente es una fábrica de hormonas, mientras que la hipófisis posterior, o neurohipófisis, es un almacén, es un depósito de hormonas. Aquí tenemos un corte donde básicamente la adenohipófisis claramente tiene una constitución histológica celular con células acidófilas, basófilas y cromófobas, y la neurohipófisis, que básicamente es prolongación neuronal, ¿sí?, del hipotálamo. Entonces, decíamos que la adenohipófisis tiene células acidófilas, células basófilas y células cromófobas. Claramente, todas estas células producen cosas diferentes. Las células basófilas básicamente producen ACTH, TSH, FSH y LH. Las células acidófilas producen prolactina y hormona de crecimiento, mientras que las prolongaciones neuronales de la neurohipófisis liberan hormona antidiurética o vasopresina y oxitocina. Oxitocina que va a actuar, como vamos a ver, en múltiples lugares. Este es el esquema ordenado, ¿sí?, de los lóbulos de adenohipófisis, ¿sí?, con todos los conceptos que ya volcamos. Foto, memoria, pregunta de examen. La adenocorticotrofina, producida por células basófilas de la adenohipófisis, impacta sobre la corteza suprarrenal, la médula es inervada por el sistema simpático,
sobre la corteza suprarrenal, generando la secreción de hormonas que en general se la denomina mineralocorticoides. Los mineralocorticoides son corticoides que afectan la reabsorción de sodio, cloro y la excreción de potasio a nivel renal. Estos son el cortisol y la aldosterona. La adenocorticosorfina es una hormona adenocorticotrófica, es decir, que estimula el crecimiento y la producción de la corteza suprarrenal. Es un polipéptido de 39 aminoácidos secretados desde la hipófisis. La ACTH básicamente también tiene efectos sobre la melanocito estimulante. La hormona es básicamente lipotrófica y beta endorfínica. La ACTH ejerce su acción sobre la corteza suprarrenal, estimula la síntesis de esteroides suprarrenales, especialmente glucocorticoides y andrógenos. Tiene además un efecto trófico sobre el tejido de la corteza adrenal. La TSH básicamente es producida en la adenohipófisis por las células basófilas y estimula en la tiroides la producción de T3 y T4. Esto es muy interesante. La TSH tiene dos unidades. Una subunidad alfa, que es idéntica a la que tiene la hormona productora de la gonadotrófica, la hormona que termina induciendo la producción de hormonas sexuales. Y una subunidad beta, que es específica. Entonces, hay media hormona compartida entre las glándulas en las hormonas sexuales y la hormona tiroidea. Esto explica por qué, por ejemplo, algunas mujeres hipotiroideas tienen trastornos del ciclo menstrual marcado porque las hormonas son medio hermanas. La TSH es el... ¿Cómo? Yo tengo. Bueno, Flor, esto es muy común en mujeres jóvenes, muy, muy común. Y de hecho el ciclo sexual se normaliza con el suplemento de hormona tiroidea. ¿Vos que tenés hipotiroidismo? Tipo, sí. Muy, muy, muy común. La TSH es la principal reguladora fisiológica de la glándula tiroides, estimula la captación de yodo, estimula la síntesis proteica y la replicación celular del tejido tiroideo, regula así la formación de hormona tiroidea. En cuanto a la FSH y la LH, también es producida por las células basófilas e impactan tanto en el testículo como en el ovario. Básicamente, la folícula estimulante en el testículo va a generar la proliferación del folículo hasta la ovulación. Pero la folícula estimulante en el ovario, quise decir, ¿no? ¿Me entendieron? La folícula estimulante en el testículo va a ser un acelerador de la espermogénesis y va a producir o empujar a la producción de espermatozoides. La LH, producida por las células basófilas de la adenohipófisis, en el testículo regula la producción de testosterona. Y la LH en el ovario regula la producción de estrógenos antes de la ovulación y progesterona después de la ovulación. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Preguntas? No. No, profesor. La LH y la FSH se segregan por células llamadas gonadotrópicas ubicadas en la hipófisis anterior. Son hormonas glucoproteicas compuestas también por dos subunidades, alfa y beta. En el mecanismo de acción es levemente diferente en los hombres y en las mujeres, más que leve, yo diría muy diferente. En las mujeres la LH inicia la esteroidiogénesis, la producción de esteroides, y en los folículos ovarios induce la ovulación y mantiene la secreción de progesterona por parte del cuerpo lúteo. Recuerdan que después de la ovulación, el folículo se transforma en cuerpo hemorrágico y posteriormente en cuerpo lúteo. Lúteo porque es amarillo, luteum en latín es amarillo, por eso es hormona luteinizante o LH. En los hombres la LH estimula las células del Leydig, del testículo, para la producción de testosterona.
la oxitocina. La oxitocina es una hormona muy interesante. La oxitocina es producida por el hipotálamo y almacenada en la neurohipófisis, hipófisis posterior, también en algunos lugares denominado pars nervosa. Pars nervosa. La oxitocina también se la considera como la hormona de la calma, el amor y la sanación. Esta estupidez básicamente es cierta. El orgasmo masculino, en 1987, en un estudio realizado en hombres, encontraron que los niveles de oxitocina se elevan durante la estimulación sexual y que se producía un incremento agudo en el momento del orgasmo. Un estudio más reciente en varones encontró un aumento de oxitocina en plasma sanguíneo inmediatamente después del orgasmo. ¿Para qué? Básicamente para poder eyectar en la eyaculación por contracción de músculo liso el esperma al momento de la eyaculación. El tema es que la oxitocina también produce como feedback hipotalámico paz y placer sexual. Esto garantiza que los mamíferos tengan placer durante la reproducción para que esta reproducción no se interrumpa y la especie se continúe. En cuanto a la oxitocina, la secreción hipotalámica de oxitocina básicamente contrae los músculos lisos de los canales galactófaros, llevando la leche a la boca del niño. En este sentido, la oxitocina, al momento de lactar, hace picos en el plasma que también a nivel hipotalámico le generan paz y placer a una mujer. Si ustedes han visto a una mamá amamantando, la mamá amamantando junto con el niño se dormitan, encuentran un momento de placer y de paz que realmente es conmovedor. Esto garantiza que la lactancia en los mamíferos se produzca, porque esto le genera placer y paz a la madre. En este sentido, el hipotálamo tiene dos mecanismos diferentes para el control de la lactancia. Básicamente, por ejemplo, el sonido del llanto del bebé induce a nivel hipotalámico la producción de oxitocina y la inhibición del péptido inhibidor de la prolactina. Dicho de otra forma, en el hipotálamo hay un péptido inhibidor de la prolactina que es inhibido cuando el hipotálamo recibe el llanto del bebé. Llanto del bebé, producción de prolactina, inhibición del inhibidor de la oxitocina. Esto genera que la neurohipófisis libere oxitocina y entonces los conductos galactóforos se contraigan y la leche entre a la boca del bebé. A su vez, genera que se produzca prolactina que induce la hipertrofia, crecimiento mamario y la estimulación de las células galactófaras en la producción de leche. Todo esto básicamente se sostiene con un feedback neurológico importante que es la succión del bebé. La succión del bebé genera un feedback positivo de estimulación hipotalámica de tal forma que prolonga o promueve el ciclo de manera ininterrumpida. En el siglo anterior había lo que se llamaban amas de leche. Las amas de leche, también denominadas nodrizas, eran aquellas que amamantaban a los hijos de otras mujeres aún no habiendo estado embarazadas. ¿Cómo estas nodrizas que amamantaban a hijos de otras mujeres podían seguir produciendo leche a pesar de haber sido muy lejanamente, años antes, embarazadas? Básicamente porque estos niños se prendían al pezón de estas mujeres y generaban una persistencia del mecanismo productor de leche por feedback positivo. ¿Ustedes habían escuchado la historia de las nodrizas o amas de leche alguna vez? Sí. Sí. Bien, este es el mecanismo por el cual una ama de leche una nodriza puede amamantar, podía, esto ya no existe más. Ni siquiera las madres ahora desgraciadamente
amamantan a sus hijos, cosa que es absolutamente recomendable y saludable, sobre todo para el niño. Bien. Ahí se Bien. cortó. Se cortó. La oxitocina también tiene una enorme importancia durante el parto. Durante el parto, la oxitocina es la que genera las contracciones uterinas que van a permitir la expulsión del bebé y la salida del bebé del conducto vaginal, y a su vez, por contracción del músculo lisouterino, y a su vez tiene como objetivo la de contraer el útero para generar el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta después del nacimiento. La contracción uterina es un efecto directo de la oxitocina en el nacimiento del niño. Fíjense qué interesante aquí, cómo en las mediciones plasmáticas de oxitocina, llanto del bebé, pico de oxitocina, succión del bebé, pico de oxitocina, succión del bebé, pico de oxitocina. La verdad, es frecuente ver cómo una mamá escucha a su bebé llorar con hambre y ya automáticamente sus mamas empiezan a producir leche, es decir, sufren lo que médicamente se llama galactorrea, la eliminación espontánea de leche por las mamas. ¿Se ve esto? Llanto, succión, picos de oxitocina plasmática. La oxitocina también básicamente genera una importante efecto sobre el alumbramiento. Aumenta la confianza, reduce el miedo social, básicamente es central en la excitación sexual, tanto en el orgasmo masculino para la contracción de los conductos espermáticos y la eyaculación, como en la contracción cíclica de la vagina durante el orgasmo femenino, que empuja el semen hacia el cuello uterino, permitiendo que el semen ingrese al cuerpo uterino y entonces el espermatozoide progrese hacia la fecundación. La oxitocina inyectada en fluido cerebroespinal causa erecciones espontáneas en ratas, reflejando efectos en el hipotálamo y espina dorsal. Un estudio en 1998 demostró niveles significativamente menores de oxitocina en plasma en niños autistas, con lo cual también esto confirma que la oxitocina tiene una implicancia enorme sobre el comportamiento. Siempre que en fisiología hay un mecanismo agónico, hay un mecanismo antagónico para compensarlo. La oxitocina tiene como mecanismo antagónico a la relaxina. En las hembras, la relaxina es producida por el cuerpo lúteo del ovario, las mamas, y durante el embarazo, la placenta, el corio y la decidua. ¿Qué hace la relaxina? Relaja el músculo liso. En los machos, la relaxina es producida también por la próstata y está presente en el semen humano. La relaxina induce fundamentalmente en el cuerpo, es producida fundamentalmente en el cuerpo lúteo, tanto en mujeres embarazadas como no embarazadas, y alcanza su pico aproximadamente durante la ovulación. ¿Para qué? Para relajar el cuerpo uterino y, si se produce una fecundación, no haya contracciones uterinas y el huevo fecundado pueda anidarse sin contracciones uterinas, garantizando entonces el anidamiento, la anidación del huevo en el endometrio. Durante el primer trimestre del embarazo los niveles aumentan y se sintetiza relaxina adicional producida por la decidua. ¿Queda claro el concepto de relaxina? Sí. Sí. Bien. La relaxina, al ser un inhibidor del músculo liso, también está probado, genera reducción de las resistencias vasculares sistémicas, y esto obviamente baja la poscarga ventricular y por lo tanto ya está en uso
en pacientes con insuficiencia cardíaca. En cuanto a las hormonas de crecimiento, también producidas igual que la prolactina por células acidófilas de la adenohipófisis, básicamente vamos a hablar de esto en unos minutos. ¿Más preguntas? Profe, Diga, me quedé, o sea, tengo un wifi que estoy al borde de ir a el FiberTel colapso. Sí, y, y encima ya lo vinieron a arreglar. Se me cortó en una parte que empezaste a hablar del hombre. sí. ¿Zoé? La perdimos. De Se vuelta. cortó. ¿Zoé? Y otra vez. Y puedes ¿Zoé? empezar un minuto. ¿Zoé? Acá estoy. Se corta Hola, mucho, Zoé. No, no escuchamos tu pregunta porque se corta mucho. ¿ahí me escuchan? Ahora sí. Se me cortó, o sea, en la parte del hombre. A partir del hombre ahí vi lo de, o sea, lactancia y después, nada, o pido el audio No hay problema. o un mini resumen. ¿Cuál es la parte del hombre? No me acuerdo, o sea, empezaste con hombre, oxitocina, más No, está bien. Lo que simplemente dije de la oxitocina es que en el varón genera dos efectos centrales. La expulsión del semen en la eyaculación y también genera, igual que en la mujer, placer y paz hipotalámica. Esto implica el placer del orgasmo. En la mujer, puntualmente, en cambio, lo que se produce es la contracción del músculo liso vaginal para que el semen que en el fondo de saco vaginal se ha acumulado durante la eyaculación, sea empujado al cuello uterino y pueda entonces subir por el cuerpo uterino hacia la trompa donde se va a producir la fecundación. Esto obviamente también genera placer en la mujer y este fenómeno de placer y paz del orgasmo como fenómeno psíquico es un fenómeno que garantiza la reproducción. ¿Me escuchaste, Zoé? Perfecto, escuché todo. Bien, bárbaro. Gracias. De nada. Un par de minutos y retomamos. ¿De acuerdo? Sí.
Silencio. Tommy. Bueno, medicoblastos, ¿les va gustando esto? Sí, re. Está interesante, ¿no? Sí. Sí. Bien. Hablemos de la somatotrofina o hormona de crecimiento. Growth Hormone, GH. ¿Sí? Básicamente, la hormona de crecimiento tiene un mecanismo agónico y antagónico en el hipotálamo. La hormona de crecimiento tiene una amplia variedad de actividades biológicas, promoción del crecimiento en forma directa o indirecta, mediada por factores de crecimiento producidas por ellas. La hormona de crecimiento básicamente actúa en el hígado generando lo que se llama IGF, que son factores de crecimiento producidos por el hígado bajo orden de la hormona de crecimiento. El IGF más importante, que es el IGF tipo 1. Este tiene efecto directo, generalmente disminuye el transporte de glucosa y sus metabolitos a través de una reducción de los receptores de insulina, aumenta la lipólisis, básicamente tiene que generar materia prima para el crecimiento, disminuyendo el tejido adiposo en forma localizada por liberación de ácidos grasos, aumenta el transporte de aminoácidos hacia el músculo, hígado y células adiposas, aumenta la síntesis de proteínas a nivel de diferentes órganos, aumenta la producción de IGF a nivel hepático y en otros tejidos como el hueso y otros tejidos conectivos donde tiene una acción local, y aumenta la diferenciación fibroblástica favoreciendo la formación de tejido cartilaginoso. La hormona de crecimiento tiene efectos indirectos, promueve el crecimiento y otros efectos endocrinos que se llevan a cabo por la mediación de factores de crecimiento. Básicamente es compleja su regulación y depende del estímulo hipotalámico, porque es un producto hipofisario, de la GHRH, y básicamente, como dijimos, siempre que hay un mecanismo agónico, hay un mecanismo antagónico. La GHRH es inhibida a nivel hipotalámico por la somatomedina. La somatomedina, perdón, por la somatostatina. La somatostatina. La somatostatina es producida como llegada del IGF-1 producido por el hígado y se produce para inhibir la mayor producción de GHRH. Ordeno el concepto. Hipotálamo, GHRH. Hipófisis, hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento, hígado, producción de IGF-1.
IFG1 llega al hipotálamo, inhibiendo a la producción de más GRH, RH, tomando como herramienta la somatostatina. ¿Esto se entendió? Sí. Sí. Existen otros tipos de... hay una forma también vinculada con el ritmo sueño-vigilia en la producción de somatostatina. La somatostatina se produce fundamentalmente durante el sueño, por eso se dice que los niños y los adolescentes crecen fundamentalmente durante el sueño. El ejercicio también induce la producción de hormona de crecimiento. Entonces, la somatostatina que se produce en el hipotálamo cuando llega el IGF-1 inhibe la producción de hormona de crecimiento, de factor liberador de hormona de crecimiento. El factor liberador de hormona de crecimiento en la hipófisis genera hormona de crecimiento que en el hígado induce la producción de IGF-1, que va a inhibir, gracias a la somatostatina, la producción de hormona de crecimiento en el hipotálamo. ¿Se entiende cómo se cierra el circuito? Sí. Ahora vamos a hablar un poco de la grelina también. Estimulantes hormonales de crecimiento. Básicamente, la hipoglucemia, la hipolipidemia, la arginina, el ayuno, la restricción calórica, el sueño profundo, el ejercicio, las encefalinas, la pubertad, los estrógenos, los andrógenos, la dopamina, todos estos son factores estimulantes del crecimiento y la hormona de crecimiento. Inhiben la hormona de crecimiento, la somatostatina, producida en el hipotálamo por llegada del IGF-1, la hiperglucemia, la hiperlipidemia, el cortisol, la obesidad, la senilidad, el embarazo y los beta-adrenérgicos. Concepto central. Hay 3 lugares del organismo donde se produce somatostatina. En el hipotálamo, para inhibir la producción de hormona de crecimiento, en el estómago, para inhibir la producción de gastrina, y en el páncreas, para inhibir la producción de insulina y glucagón. ¿De acuerdo? 3 lugares donde se produce somatostatina. El ejercicio físico básicamente induce la producción de hormona de crecimiento. Fíjense cómo la hormona de crecimiento se declina su producción con la edad. Este es el motivo por el cual a partir de los 60 años los individuos empiezan a perder masa muscular, empiezan a perder matriz ósea, porque la producción de hormona de crecimiento decae fuertemente, induciendo el físico de un viejito. Poco músculo, huesos frágiles. Bien, este es el esquema que acabamos de nombrar. La somatostatina, como les decía, en los islotes de Langerhans, en el páncreas, inhibe la secreción de insulina y glucagón. La secreción de somatostatina está regulada por los niveles de glucosa y aminoácidos. Bien, dejamos acá y arrancamos la clase que viene con la grelina, porque me parece que ya para hoy es mucha data.